Ya comenzamos con la clase, 10 en punto de la mañana. Entonces comenzamos. Vayan poniendo sus cámaras, chicos, para comenzar, ¿ya? Ya, chicos, vayan prendiendo sus cámaras rapidito. Rápido, rápido, no veo ninguna carita. Ya, de una vez para comenzar ya. Son 10 y 1. Hay varios chicos que no están. ¿Qué ha pasado? Ah, Rumi tomando su desayuno. Ya, vamos, chicos, ya. Hablando ya en Flavio Arroyo. Hablando ya de los temas. Chicos, la semana pasada yo les dije que envíen sus tareas, envíen los que faltaban los reenviados, ¿no? No se preocupen ahí, que ahorita no, sinceramente no lo he visto, ¿no? Porque no lo he visto porque estaba haciendo otras actividades ahorita. Pero si está ahí, va a estar con fecha, pues ya lo veo mañana, si lo estoy viendo, que va a estar con fechas. Las fechas son los que mandan. Entonces, si dice que las fechas son los que mandan, ya particularmente son, ¿no? Son los que tienen que mostrarse ahí en la fecha. No se preocupen, porque la fecha es lo que manda. Es como muchos chicos me dijeron, profesor, yo le he mandado mi tarea, pero no ha llegado. Capaz, ahora si lo has reenviado, ahí va a decir la fecha de reenviar. Chicos, he visto también algunas tareas que han mandado. Sí vi algunos, han mandado con fecha nueva. Si me han mandado con fecha nueva, esa tarea no es considerada. ¿Por qué? Porque se supone que me han dicho que ya lo han enviado. Y si ya lo han enviado, entonces solamente tenían que reenviarlo nada más para decir que han presentado en su momento. Te estoy hablando de algunos. Hay un alumno que me envió, no me acuerdo qué ha pedido, uno o dos alumnos que me enviaron la tarea uno y 2. La tarea uno y 2 es hace mes y medio. Y a mí en aula me dijo, yo lo he enviado, profesor. ¿No? Qué raro que no. Y ahora me ha enviado con fecha nueva. Les dije, pongan reenviar. Reenviar. Si ponen reenviar, va a salir con la fecha anterior. Entonces, si sale con la fecha anterior, ahí usualmente no vamos a tener problemas. Normal, se maneja y se revisa, ¿no? E incluso yo les dije, los chicos que han enviado nueva tarea o han enviado fuera de fecha no van a tener la misma calificación en la vida. Pues, ¿cómo voy a calificar a un estudiante que me envía puntual, que ese día capaz se amanece, ese día capaz se pone, deja de hacer muchas cosas y se pone a hacer su tarea y otro que presenta después de un mes o después de una semana? ¿Lo voy a calificar igual? No, por criterio yo no califico de esa manera. Yo para esa cosa también soy bastante criterioso. Ahí, ¿qué hago? Ahí tiene que estar perfecto la tarea para ponerle un 11, un 12 a lo mucho. Y eso es. ¿Por qué? Porque se supone que la persona tiene que cumplir en el momento que se le ha indicado. Si no cumple en el momento que se le ha indicado, entonces, ¿no? Cuál es el detalle, ¿no? Es como, por ejemplo, en otro salón me pasó que una señorita presentó una tarea espectacular, una tareota, fue bien bacana, pero me lo presentó después de 3 semanas. Entonces, ¿cómo le puedo poner más calificación que los chicos que lo han presentado en su momento? Y, y yo le dije todavía, señorita, ¿por qué lo presentó recién? No, profesor, es que no tuve tiempo para hacerlo. Recién me acordé y lo he hecho. Ah, ya, le digo. ¿Qué le puedo decir?
Lo único que yo le he puesto es 11, le he puesto, me acuerdo. Pero es una tarea muy bonita y completa. Le he puesto 11 nada más. Y su mamá me llamó y conversé con su mamá, ¿no? Y su mamá me llamó, conversé con su mamá y su mamá entendió. Es ilógico que yo le ponga una buena nota a una alumna que me presenta después de tiempo. Es como, por ejemplo, a nadie le gustaría. Si yo hago eso con ustedes, ustedes los primeros que me reclamarían dirían, ah, profesor, no me parece justo que le ha puesto esa nota. No te parecería justo. Pero yo creo que comparten mi idea o no comparten mi idea. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Profesor, disculpe, yo le envié mi tarea. Usted me dijo el viernes pasado que no le había llegado, entonces el sábado le volví a reenviar. Claro, si lo has vuelto a reenviar normal, no hay problema, hija. No, claro, pero quisiera saber si le llegó o no, No, porque ahorita no te muchos puedo que decir no si lo llegó llegan porque a no lo he visto, las sinceramente lo estoy diciendo, recién lo voy a ver hoy día o mañana. más necesitadas de tu misericordia. Ya, ahí veo con la fecha. Si tú le has reenviado, no te preocupes, veo con la fecha nada más. El camino. ¿Ya, hija? Yes. Ya. Vamos a dejar ingresar a Emi, ¿ya? Emi está esperando hace rato para hablarnos la Rojas, Marcos, Valdés y Corazzi. Corazzi. Emi, ya no te iba a dejar entrar, Emi. ¿Por qué ¿Por qué, profe? 10 y 2. Sí, entré a las 10 y 2. 10 y 2. Profe, a veces sí me deja, maestro. Chicos, traten de entrar temprano porque cuando ya comienzo a hablar, mira, he comenzado a hablar y no me he dado cuenta y por eso le digo a los chicos, mira, Emi está esperando hace rato. Como comienza a hablar no me fijo, pues. Entonces traten de entrar más temprano Sí, posible, maestra. ¿ya? No. Gabriela, ¿quién es Gabriela? Gabriela Antón. Apellido, no lo saco acá. Gabriela Antonella. Gabriela Antonella. Marcelo, maestro. Ah, Marcelo, ya. Voy a verificarlo más tarde, hija, ¿ya? Mándame un mensajito a mi celular si puedes. Sí, profesor, lo que pasa es que yo no tengo celular, es por eso que le estaba preguntando. Me comunico por vía Zoom. Ya, lo voy a manejar eso, voy a verlo más tarde, de todas maneras, ¿ya? Porque ¿qué te faltaba, Marcelo? A ver. Ah, Marcelo, no tienes ninguna tarea, ¿eh? Y tú dices que tienes Ajá, entregado. y por eso, y usted me dijo el viernes que no le había llegado, por eso se lo reenvié, por eso quería saber si le había llegado, ¿no? Ah, voy a verlo hoy día mismo, lo voy a ver, ¿ya? Ya está bien. Listo, hija. Listo, chicos. Ya creo que no hay más ingresantes, más chicos. Padilla. No hay más ingresos. Ya no hay, ya creo que están completos. Hay chicos que están faltando, no sé el motivo por qué están faltando. Entonces, ya estamos acabando prácticamente lo que es el bimestre. Nos quedan solamente 2 clases. La otra semana que vamos a hablar acerca de críticos de la modernidad y la siguiente que hago un repaso general. Y de ahí viene el examen. Entonces vayan viendo que ya no tenemos mucho tiempo. Ya el tiempo se está acabando ya prácticamente incluso para la presentación de todos sus temas. Bueno, entonces ya hemos comenzado con eso. Solamente veo algunos chicos acá que han abierto su cámara, los demás no han abierto su cámara. Deben abrir su cámara para visualizar, también para visualizarnos entre nosotros. Pues no lo hagan como una exigencia, háganlo como una situación de vernos entre nosotros, pues. Así como si estuviéramos en el salón, ¿no? Algunos dirán, ya, pues, el profesor Marca nos va a ver una peinadita tipo gato, ya, así, tipo de gato, te das una peinadita y listo. Ya nos vemos aquí, ya, ¿no?
Ya chicos, porque la mayoría tiene cámaras y no pone. Para los exámenes sí saben que tienen que tener las cámaras. Y a pesar que en los exámenes hay muchos que no tienen cámaras, yo he visto, mira, no les voy a mentir, he visto hay algunos chicos que no tienen cámaras en examen y después me sacan muy buenas notas. Más notas que muchos de los chicos que siempre estudian. Yo ya los conozco la gran mayoría. Entonces, estadísticamente nosotros vemos solamente las calificaciones también de los chicos del año pasado. Entonces, hay chicos que tenemos, que tienen, y yo me sorprendo, digo, ¿qué? No ponen sus cámaras. Entonces, ¿qué puedo presuponer? Si así con cámara y todo googlean, hay que ser realidad. Así con cámara y todo googlean. Entonces, el ideal es que tú lo hagas solo, lo hagas así pensando. Entonces, por eso les digo, de los exámenes siempre están las cámaras, pero bueno, hay algunos chicos que sí no las ponen, ya tendrán sus motivos, ¿no? Pero en examen es una orden de la institución que pongan cámaras para visualizarlo nada más. Para visualizarlo, porque igual, al final el que quiere hacer trampa las va a hacer, las va a hacer. Al final el que se perjudica son ustedes, no nosotros. Nos pueden engañar a nosotros por tener una nota, pero después te vas a dar cuenta que no has aprendido nada y cuando estés en la academia vas a decir, uy, no me enseñaron esto, ¿no? Pero sí, en el colegio, acá en Saco Oliveros, COVID y Barrancas se te está enseñando todo, todo se te da siempre, incluso se te da temas más profundos todavía, para que tú lo vayas analizando. Miren chicos acá, entonces, ya listo, no te preocupes André, ¿ok? La idea que a veces, la idea, chicos, a veces de las justificaciones, eso, me avisan a mí también me pueden avisar directo, porque a veces, como nosotros estamos en clase, no nos podemos comunicar. Mira, yo, por ejemplo, no sé algunas cosas, no me comunico con el resto porque estoy en clase, pues. Ustedes saben que me comunican a mí directo Maestro, y hablamos entre nosotros. Dime. maestro, yo tenía una comunicado. Lo que pasa, maestro, es que yo me invitaría un poco tarde, pero le envié mi justificación también cerca, o sea, porque mi enviado se demora mucho. Ya, ya Y hija. el que yo ahí expliqué Cual- y en dónde está el punto de que cualquier no tenga cosa, señal y eso. como Y no siempre les sé he si se dicho, lo tengo que volver a decir ahorita, pero se lo envié y no sé si lo habrá leído también. Maestro. ya, sí leí una parte, pero ya, cualquier cosa nos comunicamos entre nosotros, ¿no? ¿Ya? Cosa que ya nos entendemos Sí, así. maestro. Listo, chicos, vamos a lo que es la clase ya de una vez. Vamos a lo que es la clase. Esta semana vamos a ver una clase de filosofía que se denomina continuadores de la modernidad. O sea, vamos a ver otros pensadores, que estos pensadores van a hablar de ya temas también profundos, ¿no? Dentro del mundo de la psicología. A ver, voy a compartir mi pantalla primero. Ahí tenemos. ¿Ven? Continuadores de la modernidad. O sea, son filósofos que aparecen específicamente, no luego de la modernidad. O sea, algunos lo consideran como contemporáneos, inicios de los contemporáneos. O sea, son los como si habláramos los precontemporáneos, que se dan en el siglo XIX. Vamos a ver un pequeño video acá para que se vayan adecuando. Y mira, vamos a hablar mucho de este pensador. ¿Eh? Al introducirnos en la historia del pensamiento, vamos a toparnos con una corriente muy importante, el positivismo, la misma que se funda de la mano de este señor que estamos viendo en pantalla, que es Auguste Comte. Auguste Comte, vamos a anotar, nace en el año 1789 y muere en el año 1857. Pero, ¿qué es el positivismo? El positivismo, les cuento, es la doctrina
que se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos e investiga las relaciones entre estos hechos. Entonces, para el positivismo, la realidad son hechos y relaciones de estos hechos. Pero vamos más adelante. ¿Por qué? Porque el positivismo, les cuento que va a rechazar el conocimiento metafísico y además todo conocimiento a priori, así como también cualquier pretensión a una intuición directa de lo inteligible. No hay nada más allá que los hechos. Vamos a seguir con este positivismo, vamos a seguir caracterizándolo. ¿Por qué? Porque el positivismo pone en el altar a la ciencia, es decir, hay un primado de las ciencias. Estudio de la ciencia, positivismo es ciencia, automáticamente el quédense método con de eso. conocimiento que nos permite conocer es el propio de las ciencias naturales. Entonces, el método, el propio de las ciencias naturales, es decir, el cual también se va a aplicar a lo social. Ajá. Se aplica también a lo social. Pero no desesperen, vamos conociendo más para que podamos entender mejor el positivismo, esta doctrina que se funda en los hechos, en una realidad entendida mediante los hechos y la relación de estos hechos. ¿Por qué? Porque el hecho es la única realidad científica. El hecho es la única realidad científica. Recordemos que rechazan la metafísica y todo conocimiento a priori. Y la experiencia y la inducción consideran que son los métodos exclusivos de la ciencia. Entonces, la experiencia, por supuesto, así como también la inducción. Vamos a agregar unos datos más con respecto al positivismo, que tiene, recordemos, a Comte como su máximo representante. Porque para los positivistas lo único real existente es aquello que puede ser experimentado, medido y catalogado a través de un método científico. El hecho es la única realidad científica. Las proposiciones de la metafísica, como decíamos, no pueden considerarse como verdaderas porque su contenido no proviene de la experiencia. Entonces, hay un fuerte rechazo a la metafísica. Vamos a seguir indagando sobre el positivismo. No dejen de ver nuestros videos. Muy bien. Educativo. Hoy tenemos de varios videos de varios pensadores muy importantes en el mundo de la modernidad, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, ideas. Ya, profesor, una idea puede ser que siempre, o sea, siempre tenga que ver algo que experimenten y que sea parte de la ciencia. Y Ok. que lo de Dios y eso lo dejen a un lado. Muy bien, excelente, hija. Muy bien, Saldívar. Sí. O sea, ¿y cuál es la corriente que estudia todo eso de la ciencia? A ver, ¿quién nos puede decir? A ver, ¿cuál es la corriente que estudia la ciencia? Lo ha dicho ahí. Por ejemplo, Comte es el padre de esa corriente. ¿El positivismo, maestro? El Sí, positivismo. Muy bien, excelente. O sea, acuérdense ustedes, positivismo, automáticamente su mente se viene Comte, Augusto Comte. Y automáticamente positivismo significa estudio de la ciencia. ¿Qué decían? Rechazaban Sí, todos los elementos también, de la metafísica, ¿no? Dime. ajá, sí, y solamente creían en los hechos. Solamente creían en los hechos, o sea, algo que podíamos observar. Muy bien, eso es lo que nos dice el video. Y eso es lo que estudian los pensadores de esta época moderna, pues estos continuadores de la modernidad. Ahí tenemos una estructura diferenciada. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Mira, acá tenemos a Augusto Comte. Mira, ¿qué entiende por esa frase?
el amor como principio, el orden como base y el progreso como meta. El amor como principio, el orden como base y el progreso como meta. ¿Qué entienden por eso, chicos? Augusto Conte, es una de sus frases o uno de sus pensamientos filosóficos. Conte es conocido usualmente como, con su palabra, el orden y progreso. Él habla una palabra, automáticamente ustedes escuchan frase filosófica llamada orden y progreso, es Augusto Conte. Por eso él nos dice, el amor como principio, el orden como base y el progreso como meta. ¿Qué entendemos por esa frase? A ver, chicos. ¿Están ahí? Ninguno está, pero todos han apagado su cámara. No sé, profe, yo entiendo como tener una vida así buena. De que el amor, o sea, Repito. para cumplir una meta, algo que te guste. Algo que te guste, ¿ya? ¿Qué más? O sea, lo puedas hacer, lo puedas cumplir. Ya, chicos, ya regresé. Me fui un ratito nada más. Creo que... ¿No? Qué bravo. Escríbeme por el chat, por favor. No entiendo. Algunos los escucho bien y a otros no los escucho bien. Es su internet, profesor. No, claro, puede ser mi internet. Sí, mi internet está bajo ahorita, está fallando. Está bajo, pero algunos los escucho bien, pero también es raro, ¿no? No solamente mi internet. Porque algunos los escucho bien, por ejemplo, a Emi le escucho bien, a Saldívar le escucho bien, pero otros que me hablan no los escucho. Profesor, a mí. Curaci también te estoy escuchando bien, por ejemplo, ahorita. Y a mí, profesor. Facundo, también te escucho bien, pero no te veo. A mí. Ah, es que estoy con la cámara apagada porque estoy con mi hermanita. Ya, está bien, está bien. Pero en cuanto se duerma yo la prendo. Le prendo cámara. De cámara. Bien, préndelo. Ya, entonces, ¿qué entendemos por esa frase? ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Qué entendemos por esa frase? Maestro, Dime. ¿escuchó lo que yo le dije acerca de la frase? ¿Escuchó o No, cuando no te escuché se fue? bien No? porque... Profesor, Emil le explicó mejor lo que le había dicho o lo que le Algo, trataba de decir. A ver, Emi. era lo que yo le expliqué, maestro, era que, o sea, eran las cosas fundamentales en la vida, en los pasos de lo que tienes que hacer, como en el transcurso de tu vida. Por ejemplo, dice el amor como principio, o sea, es algo fundamental y como principio porque, o sea, siempre debe haber amor. Y el orden como base, o sea, en la parte laboral tal vez, el orden como que te ayude a poder mejorar eso, y luego el progreso como método, o sea, que siempre debes ir, siempre debes seguir y mejorar, algo así. Ajá, muy bien. Como que... O sea, claro, depende cómo nosotros lo veamos, ¿no? Mira, acá nos dice Augusto Conte, dice, el amor como principio, o sea, inicial. ¿Qué significa? Tú tienes que querer lo que vas a hacer. Si tú vas a estudiar, si tú vas a ser profesional, tienes que querer, tienes que amar a eso que vas a hacer. Es como, por ejemplo, yo soy educador. Yo amo la educación. El orden como base, ¿qué significa? Tú para lograr ese amor que tú tienes hacia tu carrera o hacia lo que vas a hacer, tienes que mostrar un orden específico. ¿Qué significa un orden específico? Tienes que mostrar, por ejemplo, una organización buena en todo lo que tú vas a hacer. Porque si eres organizado, mantienes un orden específico, todo se te va a hacer fácil en la vida. ¿Para qué? Para luego lograr una meta. Y cuando tú logras tu meta, entonces se dice que estás avanzando. ¿No? Entonces, eso es lo que nos dice Conte. Conte era uno de los grandes estudiosos de la ciencia. Él que mencionaba que primero tienes que querer eso de esa ciencia tan maravillosa en base a los hechos que nos dan,
para nosotros seguir avanzando en el mundo, para nosotros seguir mejorando en ese mundo, ¿no? A ver, tengo que querer lo que quiero hacer. Ese amor me va a ayudar a seguir adelante pese a todo. Claro, o sea, el ideal es que tú sigas adelante pese a cualquier adversidad, ¿no? Pero tu idea principal, como nos dice Conte, es que tú llegues a tu meta. Tú llegues a tu meta. O sea, que cumplas con las expectativas que se te ha trazado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Mira, eso nos dice Augusto Conte aquí en la motivación. Vamos aquí, mira. Vamos a las características o cómo se va desarrollando esta filosofía. Esta filosofía se desarrolla aproximadamente a mediados del siglo XIX, ¿no? Si hablamos a mediados del siglo XIX, estamos hablando aproximadamente en 1850 para adelante, 1870, 75, donde en esa época lo que resaltaba supuestamente con mayor fuerza era la famosa revolución industrial. ¿Ustedes por historia, primera o segunda revolución industrial, chicos? Segunda, maestro. Segunda revolución industrial, a partir de 1850, donde aparece la época del maquinismo, ¿se acuerdan? El maquinismo aparece con gran fuerza. Y en esa época también aparece esta ideología de los continuadores de la modernidad, donde aparece un desarrollo muy fuerte del capitalismo. Mira, una ideología muy fuerte como es el capitalismo, donde principalmente se preocupaban por qué, por tener mayor capital, mayor ingreso, mayor ganancia. ¿Quién? El burgués, el que invertía el capital, ¿no? Y prácticamente explotaban a quienes, explotaban a los grandes, a los grandes trabajadores de esa época, los explotaban. ¿Qué hacían? Los hacían trabajar 12, 14, 16, 18 horas con tal de cumplir con su tarea. Profesor, y si el hombre se rebelaba y no trabajaba, no les pagaban. Profesor, que el capitalista era tan malo. Claro, el capitalista solamente se fijaba en ganar dinero. En ganar dinero. Ese era el mundo de esa época. Y el hombre estaba sometido. ¿Por qué? Porque no tenía ningún tipo de defensa social. No tenía nada. Nadie los podía defender. Si se oponía automáticamente el empresario en esa época, ¿qué hacía? Los votaba. Los votaba automáticamente. Y los únicos que podían trabajar en esa época eran solamente los varones. Las mujeres no podían trabajar en esa época, menos en empresas. Mira, otra de las cosas que se da también, se da bastante el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Desarrollo de la ciencia, pues el estudio de la ciencia se comienza a tomar con pasos agigantados. Y la tecnología, con la aparición de la revolución industrial, la tecnología comienzan a crecer también a pasos agigantados. Y miren, lógico que esto va a desencadenar ¿qué? Va a desencadenar que haya un aumento de la clase proletariada. ¿Quién es la clase proletariada, chicos? ¿A quién se le llama la clase proletariada? ¿Ah? ¿A quién se le llama la clase proletariada, chicos? ¿Se acuerdan? Al obrero, al trabajador. Pueblo, ¿no? Sí. Claro, al obrero. Aumentaron la clase proletariada porque todo el mundo necesitaba trabajar, todo el mundo necesitaba ganar dinero. Es así que en esta época se da diferentes características. Mira, el proletariado vivía o vive en una situación netamente muy miserable. Le pagaban poco y los maltrataban en el trabajo. Y si no querían, los botaban, ¿no? También se daba la explotación de menores. ¿Qué quiere decir la explotación de menores? Habían empresas o capitalistas que los hacían trabajar a chicos menores de edad a mitad del sueldo o a mitad del pago que les daban a una persona que era mayor de edad. Y muchas veces un chico también producía mucho más que una persona mayor. Entonces también había una explotación hacia los menores. Otra de las cosas que se daba, como les decía, ¿se acuerdan que les dije hace ratito?
se da una marginación hacia las mujeres. La mujer nada, trabajo nada, ellos solamente servían para la casa, ¿no? Cosa que ha revolucionado ahora de manera diferente, ¿no? Ya la mujer tiene bastantes expectativas, tiene bastantes deseos de superación, ya están teniendo cargos públicos muy fuertes. O sea, su idea base es fundamental. Y eso es lo que se tiene que propugnar, ¿no? Tenían claro, pero ese pensamiento machista que se tenía anteriormente hasta la actualidad se sigue teniendo. Se sigue teniendo de una u otra forma. El ideal es desechar esos pensamientos machistas en algún momento, ¿no? Desechar. La idea es que se pueda desechar. Es bastante complicado con la forma de pensamiento que se tiene en la actualidad. Claro, si nosotros analizamos el pensamiento machista, que muchas veces el pensamiento machista es generado también por culpa de las mujeres, sí se puede decir una parte. Algunos dirán, profe, no, que cómo me echan la culpa a mí. Sí, chicos, por la formación de vida que tenemos. Sí, la misma forma de vida que tenemos en nuestras casas, en nuestras familias. Nuestros padres nos forman de esa manera. Tú eres hija mujer, ándate con la mamá a la cocina, a cocinar. Hijo varón, anda a acompañar a tu papá, ¿no? Si el hijo varón se va, su papá se va a jugar pelota, el hijo varón se va con el papá, ¿no? Porque, está bien que se vaya a jugar pelota con el papá, no es nada de malo, pero si no cumplió con sus labores, no, pues, tiene que cumplir con sus labores. Tanto hijo varón como hija mujer en casa tienen que tener las mismas obligaciones, tienen que ayudar en actividades de casa. Lo malo es que a veces solamente le mandan a las chicas, nada más, y eso tampoco está bien. Claro, pero ese pensamiento que se hace tener es de manera inconsciente, ¿no? Mira, muchos de ustedes ahorita lo escuchan, de lo que yo te estoy hablando, me están escuchando, están entendiendo y todavía algunos están renegando, claro, que por la culpa de nuestro papá somos así, que esto, están renegando. Pero mañana más tarde ustedes también capaz van a cometer el mismo error, cuando tengan sus hijos igual, ¿no? Cuando veas a tu hija, capaz, vamos a imaginar tú, como mujer, veas a tu hija que está jugando pelota o está pateando la pelota. No, hijita, tú, las mujeres no juegan pelota, ven para acá, ven, vamos acá. Te la vas a llevar. ¿Por qué? Porque todas esas cuestiones muchas veces aparecen de manera inconsciente. No son de manera consciente. Entonces, eso se da. Cambiaremos de manera de pensar, sí. Y chicos, todas las personas somos machistas, todos somos machistas de una u otra forma. De una u otra forma sale el machismo, ¿no? Todos, tanto mujeres como varones. Sí, inconscientemente sale muchas veces, ¿no? Y todo, la idea es nosotros darnos cuenta y mejorar. A todos se nos ha salido, profesor, usted también, a mí también en algún momento, ¿no? Ustedes las chicas que a veces defienden tanto las ideas de la mujer y todo, pero a veces cuando vamos al mercado, nosotros los varones somos los que cargamos todas las bolsas y las mujeres no cargan poquitas bolsas. Indirectamente también es machismo. ¿Por qué? Porque no, pero el hombre es más fuerte. No necesariamente el hombre tiene que ser más fuerte. Entonces, pero son características, pero se da. Son estereotipos que nosotros nos hemos acostumbrado. Y eso imagínate si ahorita lo tenemos en la actualidad. Imagínate tú cómo se daba en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Ajá. No, claro, todos tenemos que ayudar en todo, pero de todas maneras en algún momento va a salir. Sí, lo mejor sería que en casa todos tengan sus propias como actividades, que todos hagan algo. O sea, no acostumbrar, que todos hagan algo y que todos cumplan una actividad. Y si todos hacen algo y cumplen una actividad, eso se va a ir mejorando, sí. Se ha ido mejorando mucho, pero particularmente todavía hay familias que no, pues. Hay familias que siguen y se sigue imperando esa situación hasta decir basta. Y en esta época también, chicos, ¿qué aparecen? En esta época también aparecen dos ideologías muy fuertes, las cuales vamos a ver ahorita. Aparecen, por ejemplo, las ideologías positivistas que hemos visto en el video y aparecen las ideologías utilitaristas con Jeremy Bentham.
Ahorita vamos a verlo también. Muy bien. Listo. Ya terminó de tomar desayuno, Marichelo. ¿Sí, no? Ya listo. No, no estaba tomando desayuno, estaba haciendo dormir a mi hermana y ya Ya, está ya. durmiendo. Ya, no lo levantes porque si no, se levanta ahorita. Listo. Listo, está muy bien, hija. Miren, acá tenemos nosotros como un mapa final. O sea, les voy a explicar uno cada uno, pero estos son los representantes o continuadores de la modernidad. Son sus representantes. Mira, en estos continuadores de la modernidad aparece la ideología positivista, aparece la ideología utilitarista y aparece la ideología historicista. Mira, y cada uno con su representante. Positivismo con Augusto Comte y con Herbert Solórzano, no, Herbert Spencer. No se confundan, por favor. Herbertcito está haciendo su clase ahorita. Con Herbert Spencer. Y ahí tenemos el utilitarismo con Jeremy Bentham, más conocido como el niño prodigio, ¿no? Y también con John Stuart Mill, otro personaje que hace una defensa férrima hacia los derechos de la mujer. Mira, y tenemos también con el historicismo con Wilhelm Dilthey. O sea, este es como un pequeño mapa que tenemos, acerca de todo lo que se refiere a los representantes y escuelas de la modernidad. Mira, profesor, cuando nosotros hablamos de la modernidad, estamos hablando específicamente de la primera escuela, que es el positivismo. Miren, escuchen acá vamos sacando rapidito. Es Comte y el positivismo. ¿Qué característica tiene el positivismo? Miren, escuchen acá. Esencialmente, el positivismo, según el video que vimos, ¿qué estudiaba? ¿Qué estudiaba? Acuérdense. El positivismo. Los hechos, maestro. Los hechos. ¿Pero qué estudiaba los hechos? La ciencia. Automáticamente, acuérdate, positivismo, ciencia. Positivismo, Comte. Tu mente tiene que estar predispuesta. Por eso yo siempre les he dicho, recuérdense siempre la ideología, el pensador y lo que piensa. En pocas palabras, hazte como un pequeño mapa, un resumen. Es como yo siempre les decía, ¿no? Por ejemplo, Sócrates, filosofía antigua, Sócrates, moral. O sea, todos los hechos acerca de moral. Platón, filosofía antigua, idea principal, mundo de las ideas. O sea, ponte así, hazte como un pequeño mapa, idea principal de cada uno para que automáticamente a ti se te quede. Descartes, dualismo. Y cada pensador tiene una palabra clave, que esa palabra clave explica toda su teoría. O sea, en pocas palabras, ¿qué te estoy diciendo? Apréndete las palabras claves para que se te haga más fácil. ¿Por qué? Porque filosofía, si te das cuenta, filosofía es extenso. Es mucho más extenso que lo que es psicología. Y si te das cuenta, toda la clase que yo te explico bastantes temas que no te lo van a explicar ni siquiera en la academia, porque en la academia te dan solamente puntos puntuales. Entonces, yo te estoy dando un poco más para que tú puedas tener ideas más claras y para que tú puedas, por ejemplo, tener una propia opinión de cada pensador y de cada época de la filosofía. En esta época nosotros nos plasmamos a lo que es el positivismo. ¿Qué características tiene el positivismo? Tiene una característica de la admiración hacia la ciencia. La ciencia era lo principal, como decía incluso en el video, que nos mencionaba, que eran, ¿no? Estaban en contra de la metafísica. ¿Qué quiere decir la metafísica? Que deben en entes de qué? En entes como por ejemplo Dios, el mundo, ¿no? El alma, son entes metafísicos. Ellos eran antimetafísicos porque ellos decían prácticamente que todo conocimiento lo tenemos que dar por la realidad, por los hechos. Además, esta ciencia, ¿cómo lo iba a lograr? Lo iba a lograr gracias a un saber descriptivo. ¿Qué quiere decir? La ciencia, a través de la experimentación, en primera instancia, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar un saber descriptivo, va a utilizar la descripción
para determinar las características de los elementos y sobre todo qué tipo de descripción. La descripción científica, la cual se va a limitar a buscar un conocimiento científico. ¿Y cómo va a lograr buscar un conocimiento científico? Gracias al famoso método científico. En pocas palabras, una investigación científica. Y lo que ustedes conocen como investigación científica, conocen a los famosos proyectos de investigación. ¿Se acuerdan los proyectos de investigación que hemos hablado anteriormente? Lo que hacemos en una tesis, por ejemplo, en las universidades. Ustedes cuando salgan de la universidad, terminen su carrera, van a hacer su tesis para sustentar su título. Para sacar su título van a hacer una tesis. En todo grado académico van a hacer una tesis. Cuando saquen su título, cuando hagan una segunda especialidad, también van a hacer una tesina, ¿no? Incluso cuando hagan su maestría van a hacer una tesis, cuando hagan su doctorado van a hacer otra tesis. O sea, todos los trabajos, o sea, los estudios de grado siempre se presentan tesis y se sustentan ante un jurado. Y todos es demostrado a través de la descripción o del método científico. Acá está, miren, tiene una actitud antimetafísica y su concepción es la utilidad fundamental de la ciencia. La ciencia es el punto de inicio para todo. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere el positivismo. Entonces, si estudian la ciencia, acá, miren, si estudian lo que es el conocimiento descriptivo, una ciencia se agarra el conocimiento descriptivo, por ende, agarra también la técnica de la observación. Observación. No se vayan a olvidar, ¿eh? Vamos a su primer pensador. ¿Quién era su primer pensador? Augusto Comte. Ahí lo tenemos, Augusto Comte. Miren, Augusto Comte hizo específicamente, escúchenme acá, de este señor es uno de los máximos representantes que hizo grandes conocimientos acerca del mundo, ¿no? Acerca de la ciencia. Entonces, este personaje, Augusto Comte, hizo sus obras como Curso de Filosofía Positiva y Calendario Positivo. Ah, profe, todo positivo, ¿no, profesor? Sí, pues positivo, ¿qué significaba? Ciencia. O sea, él habla de positivo porque positivo significaba ciencia. Él que nos dice, mira, él nos saca una frase fundamental que dice que la humanidad pasaba por 3 estadios o 3 momentos. Por el estadio teológico, mira acá lo tenemos. Acá lo tengo, el estadio teológico o religioso, el estadio metafísico y el estadio positivo. Ahí están los 3. El estadio teológico, y él lo relacionaba con la forma de la vida. El estadio teológico o religioso es donde predominaba específicamente ¿qué? Todo lo referente a la religión, todo lo referente a la iglesia. ¿Quién tenía el predominio en esa época? Específicamente la teología, la iglesia. El estadio metafísico. El estadio metafísico es cuando ya viene una rebelión. Ah, no estoy de acuerdo con lo que dice la religión. Entonces, metafísico, pues estoy creyendo en cosas más allá de lo físico, estoy creyendo en un Dios todopoderoso, estoy creyendo, ¿no?, en cosas diferentes. No, estamos de acuerdo, un mecanismo metafísico. Y un mecanismo positivo es lo que ya domina la ciencia, la época de la ciencia. Profesor, y este señor Comte, estas formas de humanidad, de esos 3 estadios, lo relaciona con, o lo hace una analogía con quién, con la vida del ser humano. Mira, dice que este momento teológico religioso era cuando estamos en la niñez. Profe, ¿cómo que en la niñez? Cuando aceptamos todo, pues. ¿Te acuerdas cuando eres niña, tenías 5 o 6 años y la mamá te llevaba y te daba una peinada a ti con 2 cachitos acá, así, con 2 cachitos te peinaba y la mamá, y tú, mamá, ¿qué? No, hija, te peinas así, punto. Y tú aceptabas todo, ay, qué y la mamá te decía, ¿te queda bonito, no, hija?
Y tú decías, sí me queda bonito, mamá, sí me queda bonito, qué chévere. Y aceptabas todo, igual que hacía la iglesia. La iglesia le decía al hombre todo y el hombre aceptaba todo. Dice que esto en la vida del ser humano lo relacionaba con la niñez del hombre. Conte también relacionaba el mundo metafísico con qué época, con la época de la adolescencia. Con la época de la adolescencia, la que están ustedes. A ver, ahora déjale a tu mamá que te peine con 2 cachitos. Mamá, no me toques el cabello, mamá, ya estoy grande, ¿qué pasa? Ya soy independiente por la voluntad general de los pueblos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya no te dejas. O si tú te peinas con 2 cachitos, tú te peinas porque tú quieres, no porque quiere la mamá o quiere, sino porque tú lo deseas. Ya estamos en la época metafísica que es la adolescencia y la juventud. Y pasamos al mundo o a la época positivo. La época positivo lo relaciona con la adultez, cuando nosotros ya tenemos mayor conocimiento y estamos seguros más de nosotros mismos y buscamos nuestra propia vida. El adulto busca su propia vida y la vida que busca el adulto es en base a sus conocimientos científicos. ¿Me dejo entender? O sea, vas a demostrar todo lo que has aprendido. Eso es lo que nos dice Augusto Comte, que dice que la humanidad pasa por 3 estadios y lo relaciona analógicamente también con la vida del ser humano. O sea, el mundo positivo, el estadio positivo se relaciona con la adultez, donde el adulto ya piensa, el adulto se relaciona y el adulto funciona en base a sus estudios metafísicos o en base a sus estudios científicos que tiene. O sea, ya demostramos todo lo que hemos aprendido. Mira, Comte, un gran conocedor del mundo. Este Augusto Comte también hace una clasificación de las ciencias, o sea, él clasifica las ciencias, donde dice que la ciencia superior y la ciencia máxima para él es las matemáticas. Él dice que las matemáticas es el centro de toda ciencia que lleva a un conocimiento superior. Sí, pero Comte dice que las matemáticas, pero Comte estudia otro tipo de ciencia también. El otro tipo de ciencia que estudia Augusto Comte es la sociología. A él lo conocen como el padre de la sociología, acuérdate. A él lo conocen como el padre de la sociología. ¿Por qué? Porque dice que es una de las ciencias que me van a permitir avanzar y lograr mis metas. ¿Se acuerdan su frase que decía? La meta, tiene que lograr la meta. Y él divide a la sociología, es el estudio del hombre en la sociedad, en la cual lanza una frase, el orden y progreso. ¿Qué significa el orden y progreso? ¿No? Maricielo, levántate, que así te vas a dormir. ¿No? Uy, se duerme Maricielo. Levántate, levántate. Dios mío. Listo. Vamos aquí. Emi. ¿Está bien, hija? ¿Se escucha bien, hija? Ya, listo. Muy bien. Gracias, Tayo. Sí, profe, solamente que estoy tomando apuntes, profe, de lo que Ya. dice. No, está bien. Por Word. Claro, para que no me hablen a veces, si se escucha bien, díganme así nada más. ¿Ya? Cosa que yo sigo avanzando. ¿Ya? Porque sí. Vamos acá. Entonces, hemos hablado que este señor lo conocen como el padre de la sociología. Y la sociología es una ciencia que estudia netamente al hombre en la sociedad. Cómo el hombre se va desenvolviendo en las diferentes circunstancias de la vida. Mira, y este señor que nos dice que hay 2 tipos de sociología. La sociología estática es acá, estática, y la sociología dinámica. La sociología estática dice que va a traer el orden y la sociología dinámica va a traer el progreso. ¿Qué quiere decir? A través del estudio sincrónico y a través del estudio diacrónico. Ah, profesor, ¿qué significa eso? Dice que la sociología estática, ¿qué va a mantener? En una sociedad va a mantener el orden. ¿Qué quiere decir el orden? Que todas las cosas tengan una función que tienen que cumplir. Y que esa función que tiene que cumplir tiene que ser ordenadamente, o sea,
tiene que tener una organización especial y esa organización va a mantener el estudio sincrónico. ¿Qué significa? Va a mantener una supervisión en todo sentido. Una vez que tiene el orden establecido, ¿no? Que es estático, supuestamente los gobiernos que tienen un orden establecido van a pasar a una sociología dinámica, que ya la sociología dinámica, una vez que tú tienes el orden establecido, ¿qué vas a buscar? Vas a buscar el progreso, vas a buscar mejorar, vas a buscar tener mejores cosas. Y ya esto se basa en el estudio diacrónico. O sea, ya buscan progreso, ya buscan una meta. ¿Me dejo entender? Profe, y si yo lo relaciono esto, por eso él hablaba, la vida tiene orden y progreso. Si yo lo relaciono el orden y progreso, el orden, ¿qué significa, por ejemplo, en mi vida? Si yo lo relaciono a mi vida, o a nuestra vida lo relacionamos, primero tienes que ordenar todo lo que tú sabes, lo que aprendes, todo. Tienes que ordenar tu vida en la organización que tú le vas a dar. Una vez que organizas todos los elementos que tienes, luego organizas, aprendes, mejoras y luego vas a pasar a un progreso. ¿Qué quiere decir? Imagínate que tú estudias una carrera, terminas la carrera. Una vez que terminas la carrera has aprendido muchos elementos, muchas cosas. Y vas a ordenar qué paso vas a seguir para el siguiente escalón. Luego que ordenas qué paso vas a seguir para el siguiente escalón, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar un trabajo. Y en eso que vas a buscar un trabajo, ya vas a buscar el progreso de tu propia vida. ¿Y para qué logras un trabajo, profe? Para tener dinero. No solamente para tener dinero, sino para llegar a una meta. ¿Cuál es tu meta al final de tener un trabajo cuando tú ya seas profesional? Chicos, tener una vida adecuada, tener una vida holgada. Mañana más tarde tener una vida bien, o sea, una vida con muchas situaciones positivas. ¿Me dejo entender, chicos? Esto es lo que nos decía Augusto Conte. O sea, lo que yo te estoy explicando es lo que piensa Augusto Conte, no lo que pienso yo. ¿Eh? No, estos son los pensamientos de Conte. Si no, Conte se levanta y me asesina. Además, Augusto Conte hablaba de la Trinidad positiva. Mira, la Trinidad positiva para él, ¿quién era? Estos tres elementos. El gran ser, el gran fetiche y el gran medio. ¿No? La Trinidad positiva. Cuando escuchen ustedes la Trinidad positiva de Conte, es el gran ser. ¿Quién es el gran ser? Nosotros, la humanidad. Para Conte era bastante importante el ser humano. La humanidad es el gran ser. Que nos vamos a desenvolver en un mundo, ¿no? Que tenemos muchas cosas. Pero el gran ser siempre va a tener el beneficio de ¿qué? Del gran fetiche. ¿Qué quiere decir? ¿Y quién es el gran fetiche? La tierra, la naturaleza. Entonces el hombre siempre se va a satisfacer de esta naturaleza para poder lograr sus objetivos. Pero también para esto tengo que conocer el gran medio. ¿Qué decía Conte? Profe, ¿cómo que es el gran medio? El espacio donde te vas a desenvolver. O sea, el espacio donde tú te vas a desenvolver. Estas tres cosas, mira, estas tres cosas que nos dice Conte, pertenecían a la famosa Trinidad positiva. Tú llegas a conocer y dominar estas tres cosas, particularmente vas a llegar a un verdadero positivismo. Por eso lo conoce como la Trinidad positiva. El gran ser, la humanidad, el gran fetiche, la tierra, y el gran medio es el espacio, saber dónde estás parado. Es como, por ejemplo, yo soy profesional, yo soy docente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo como profesional sé dónde estoy parado, qué voy a buscar, voy a saber dónde estoy ubicado. Asimismo, voy a ver qué es lo que necesita mi naturaleza, ¿no? Y luego aquí me estoy refiriendo a los seres humanos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Y vamos a otro positivista. Acabamos con Conte y vamos a Herbert Spencer. No me digan Solórzano, Herbert Spencer, ¿no? Cuando te hablo de Herbert Spencer, acuérdate, ya te puedes acordar, pero Herbert Spencer, acuérdate de Solórzano, Herbert Spencer. Puedes relacionar, ¿no? Cuando te hablo de Herbert Spencer, chicos,
te hablo de sus primeras obras que hizo. Él hizo obras, los primeros principios, los principios de biología, los principios de psicología. Él habló. Este señor, ¿no? Lo conocen como uno de los grandes evolucionistas. Mira, ahí lo tenemos a Spencer. Este señor fue el primero en utilizar la palabra evolución en sus explicaciones del desarrollo del mundo, que va cambiando, que las cosas van cambiando a través de los avances del mundo y de la ciencia, que las cosas no van a quedarse estáticas, sino las cosas están en constante movimiento. Entonces, para este Herbert Spencer, ¿no? Decía que todo lo que podemos conocer nosotros está en el campo de la ciencia, y más bien lo que no podemos conocer está en el campo de la religión. Esa es una de sus ideas fundamentales de Spencer, que dice que todo lo que nosotros podemos conocer está en el mundo de la ciencia, lo que nos da. En cambio, lo que no podemos conocer está en el campo de la religión, que muchas veces nos propone consideraciones agnósticas. Mira, esto de acá hace que se genere una filosofía agnóstica, ¿no? Por eso, esta ideología de Spencer lo considera como una filosofía agnóstica. ¿Por qué? ¿Qué es el agnosticismo? Que no creen en entes metafísicos como lo que nos da la religión, sino que creen en entes reales, lo que nos da la ciencia. Por eso se considera a este pensamiento, a esta ideología de la ciencia, se considera como un pensamiento agnóstico. La filosofía de Spencer tiene carácter netamente naturalista. Tiene carácter netamente naturalista. Dice, el hombre es un ser natural. ¿Por qué? Porque se preocupan mucho por el hombre y su evolución. Se preocupan mucho por el hombre como un ser que se relaciona en el mundo social. Por eso hablamos acá del mundo social, ¿no? Y en el mundo social, Herbert Spencer nos dice que el hombre no pasa por un naturalismo evolucionista. Mira, el hombre pasa por un naturalismo evolucionista y acá viene la explicación. ¿Qué significa el naturalismo evolucionista? Dice que el hombre proviene del mundo animal, que al pasar por un proceso evolutivo llega a convertirse en un ser social. En pocas palabras, ¿qué te está diciendo? El hombre nace como animal, o sea, nace, ¿no? Pero al relacionarse en su mundo social, al desenvolverse en ese mundo social, el hombre se convierte en un ser social por excelencia. Y si yo te hablo de un ser social, te estoy hablando de un ser que respeta normas, un ser que cumple con sus obligaciones, un ser que se guía por las instituciones donde están, en pocas palabras, un ser social es una persona que vive en una convención y en la convención acata las normas. ¿Me dejo entender hasta ahí? Eso es lo que nos dice. Y ese término, ¿no? Y ese término para Herbert Spencer, ¿cómo se llama? Se llama el famoso naturalismo evolucionista. Entonces, Herbert Spencer nos habla de un naturalismo evolucionista. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Listo, nos vamos a los utilitaristas. Muy bien, nos vamos a los utilitaristas. Ya hablamos de los positivistas, hablamos de Comte y hablamos de Spencer. Ahora nos vamos a los utilitaristas. ¿A quién? A Bentham y a Stuart Mill. Mira, vamos a hablar en primera instancia del utilitarismo. ¿Qué características tiene el utilitarismo? Mira, el utilitarismo. ¿Qué características tiene este utilitarismo? El valor supremo del utilitarismo es la utilidad. La utilidad que les doy a los diferentes elementos de vida. El principio fundamental del utilitarista es búsqueda de la felicidad. O sea, si yo le doy utilidad a un elemento, lógico que voy a darle la utilidad y eso me va a causar felicidad, me va a causar dicha. Otro de los elementos es la búsqueda de la libertad y la democracia. ¿Qué quiere decir? Que las personas que participan en un mundo social busquen ese ente democrático, participación y asimismo la libertad de poder expresarnos, la libertad de poder decir lo que nosotros pensemos, no estar coaccionados como estábamos en la época medieval. En la época medieval no podíamos decir nada,
porque si decíamos algo automáticamente, ¿quién salía? La Santa Inquisición, y la Santa Inquisición te sancionaba. En cambio acá no, ellos buscan la libertad de decir, de reunirse con quien quieran, o sea, una libertad la que tenemos nosotros, un valor fundamental, ¿no? Y por eso, este utilitarismo también el interés es netamente el individuo. El interés social y el individuo. Su interés fundamental es el individuo y cómo se relaciona en el mundo social. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tenemos la figura del famoso Jeremy Bentham. Mira, ahí lo tenemos. Jeremy Bentham fue un pensador con una gran eminencia intelectual, chicos, ¿no? Por eso lo conocen como el famoso niño prodigio. Mira, acá lo he mencionado, conocido como el niño prodigio. Él hace una obra específicamente acerca de la introducción de los principios de la moral y la legislación. Él combina sus estudios en derecho, porque él fue abogado, sus estudios en derecho, fue un jurista, a través de la vida ética y la vida moral del hombre. O sea, él combina, él dice que también el hombre o hasta el delincuente tiene derechos, hasta el delincuente también tiene una forma de ser sancionado como un ser humano, ¿no? También tiene, o sea, en base a sus ideologías de él es lo que aparecen las nuevas formas, ¿no? Penitenciarias. Y vamos a verlo aquí. En deontología o ciencia de la moral nos habla de una cuestión de valores, los valores fundamentales que tiene el hombre en una sociedad. ¿Y por qué es conocido el niño prodigio, chicos? El niño prodigio es conocido porque dice, la historia nos cuenta que Jeremy Bentham a la edad de 3 años ya te leía compendios de la historia de su país. Ya te leía compendios, o sea, es como si un niño de 3 años agarrara un libro de filosofía y se lee los libros de filosofía como si nada. A la edad de 6 años, 5 o 6 años, dice, tocaba el violín con una destreza y perfección espectacular. ¿No? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A la edad de 12, 13 años dice que ingresa a la Facultad de Derecho. 12, 13 años ingresa a la Facultad de Derecho, sobre todo a estudiar, ¿no? Para abogado, Derecho. Y a la edad de 19 años, 18, 19 años, termina su carrera y ya está defendiendo los primeros casos tan fuertes que había en su país. Mira, o sea, por eso lo conocen como el famoso niño prodigio, era una eminencia en conocimientos. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está todo claro? A ver, los demás, ya se desmayaron varios. Fernández, ¿estás ahí, Fernández? Arroyo, ¿están ahí, chicos? ¿O ya se desmayaron? Creo que no están, ¿ah? Fernández. Profe. ¿Dónde está Fernández? ¿Te sido al baño? Chicos, van viendo. Arroyo tampoco no lo veo, hijo. Arroyo, ¿dónde estás? Sí, profe. Jean-Pierre tampoco lo veo. Ahora, ¿me escuchan, chicos? Sí, sí se le escucha. Ya. Chicos, vamos viendo. Los temas son un poco extensos. Por favor, vamos viendo. A veces no nos vayamos a perder. Entonces, este Jeremy Bentham, como les decía, conocido como el niño prodigio. Este Jeremy Bentham, por ejemplo,
hizo muchas cosas positivas en favor de las leyes, en favor de las leyes, en favor del conocimiento legal. Mira, fue un crítico muy fuerte de la educación de su época. ¿Por qué? Porque cuestiona mucho a la política de su país. ¿Por qué cuestiona mucho? Porque decía que prácticamente no le estaban enseñando la parte normativa adecuada a quienes, a las futuras generaciones. Por eso él critica mucho el sistema educativo. Por eso quiere cambiar. ¿Y por qué mencionaba eso? Porque se había aumentado la delincuencia a gran cantidad. Entonces, se había aumentado la gran delincuencia en esos tiempos. Entonces, él se preocupaba, él decía, ¿por qué? Porque la educación no se está brindando adecuadamente en las escuelas. También mencionaba eso, ¿no? Y él participó en la famosa reforma penitenciaria. ¿Qué significa la reforma que se dio para las nuevas cárceles? ¿Qué quiere decir? Él inventó lo que es el panóptico. Escuchen, panóptico. ¿Qué es el panóptico? Panóptico, las nuevas cárceles actuales. Porque anteriormente las cárceles antiguas, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII, antiguamente, eran en las mazmorras. ¿Han escuchado la mazmorra? Debajo de los palacios. Ajá. ¿Qué? ¿Perdón? O sea, las mazmorras eran debajo de los palacios. Eran como esas mazmorras que los metían y solamente eran un huequito donde les mandaban la comida al carcelero y nunca lo veían. Y hacía mucho frío. Eran las cárceles antiguas que se utilizaban en la época medieval, se siguieron utilizando. Era, por ejemplo, esas mazmorras. Y la mayoría de personas cuando salía de ahí, no salía, chicos. O salía muerto o salía con lepra. Con lepra, o sea, los famosos leprosos. O sea, lepra es una enfermedad que se va comiendo la carne, es sumamente contagioso, que se daba en la época antigua. Entonces, eso salía así, prácticamente ya lo desechaban. Entonces, ¿qué quiere decir? Él cambió esas cárceles antiguas a las cárceles modernas que ahora tenemos, que se llama el famoso panóptico. ¿Qué significa? Bajo 4 paredes y con sus rejas. Como las 4 paredes con sus rejas, donde la persona podía vivir automáticamente normal ahí para ver la luz del día y para ver todo lo que se da. Ah, profesor, esa es la nueva disposición penitenciaria que crea Jeremy Bentham, ¿no? ¿Y por qué, profesor? Porque él era uno de los grandes representantes de la política, trabajaba mucho con los políticos de su época. De ahí, ¿qué nos mencionaba Bentham? Bentham nos mencionaba que lo único importante en el mundo, en la vida, era el placer y evitar todo tipo de dolor. Mira, siguiendo las ideologías de los helenísticos. Único, y esto lo iba a llevar a la felicidad. Por eso Bentham es uno de los grandes representantes de la búsqueda de la felicidad también. Mira, sí, Bentham decía que para yo llegar a ser feliz, tengo que tener o buscar mis cosas que me van a causar placer y evitar las cosas que me causan dolor. Eso es lo único que me van a llevar a una felicidad. Además, este legislador se le dice porque era un hombre de leyes, buscaba armonizar entre quién, entre los intereses privados y los intereses públicos. O sea, él buscaba una armonía entre una empresa privada y una empresa pública. No que tenga mayor beneficio la empresa privada y la empresa pública tenga mayor beneficio, no, sino que sea un equilibrio. Por eso él buscaba armonizar con leyes nuevas que busquen la armonía entre lo público y lo privado. Además, Jeremy Bentham también, en la ley penal, él trató de ver el método de la coincidencia. También trató de unificar entre los intereses del individuo y los intereses de la comunidad. O sea, ¿qué quiere decir? Había normas sancionadoras de una zona, de una comunidad, que tenía que ser acatada también por quién, por el individuo y por la comunidad. Por eso habla de la ley penal. Las normas que tenían que ser coincidentemente, no solamente para el individuo, sino para toda la comunidad. Y si las faltas, automáticamente tenía que recibir una
sanción. Y esa sanción particularmente iba a ser bastante marginal para el hombre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso es lo que nos decía Bentham. Además, Bentham también, él hablaba de un tipo de democracia que teníamos que defender, ¿no? De democracia y hablaba también, mira, hablaba también del voto de la mujer. Que ella hablaba en esos tiempos que hablaba que la mujer tenía que tener voz y voto, ¿no? Y estaba en contra de toda propiedad privada, todo poder económico. En pocas palabras, estaba en contra mucho de la monarquía, de los monarcas que hacían abuso con el dinero y con las cosas que tenían. Por ejemplo, los monarcas, ellos hacían grandes fiestas, que en esas grandes fiestas utilizaban varias cosas del dinero y no les importaba el pueblo. Entonces, hay algo que también deben conocer de Bentham. Bentham, por ejemplo, es uno de los personajes que escribió mucho, se dice, ¿no? Escribió muchas cosas, pero este Bentham al escribir muchas cosas no las terminó, sobre todo sus últimas obras. ¿Quiénes lo terminaron? Sus editores. No terminaron, o sea, escribía bastante, pero no terminó muchas cosas. Y nos vamos específicamente a otro utilitarista que es John Stuart Mill. John Stuart Mill, él habla de una política económica y él habla también acerca del sistema de la lógica. Su defensa inicial de John Stuart Mill es la defensa de una democracia representativa. ¿Qué significa una democracia representativa? Que todo gobierno, toda entidad siempre está gobernado por sus representantes. Y estos representantes son elegidos ¿por quién? Por nosotros, por el pueblo. Nosotros tenemos una democracia representativa. Nosotros hemos elegido al presidente. Y toda democracia representativa se da por la mayoría. No quiere decir, y tú como representante de una convención tienes que aceptarla porque es parte de tu sistema. Es como muchos dicen, yo no le elegí a Kuczynski, yo no le elegí. Ahora que se friegue el país. No, pues, no es que se friegue el país, sino que la mayoría lo eligió. Capaz tú no estabas de acuerdo, pero la mayoría lo eligió. Y cuando nosotros estamos en un mundo democrático, tenemos que aceptar. Es como cuando pasan los salones. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes estaban en segundo, tercer año, y su salón tenían que comprarse polos capaz para una olimpiada. Y todos estaban, ya, vamos a elegir azul, rojo, celeste, morado. Todos, y había una pelea encarnizada para elegir los polos. ¿Se acuerdan? Era una pelea, pero al final, votación. Lo llevan a votación. Yo, por ejemplo, siempre llevo a votación todo. Llevo a votación y la mayoría gana. Y cuando la mayoría gana, todo el grupo tiene que aceptarlo, porque somos representativos, porque somos democráticos. En cambio, si tú dices, ah, no, yo no le elegí, yo no voy a sacarme el polo, no quiero ya, no participo. Chicos, ahí estás diciendo que no eres democrático. Ahí estás diciendo que estás yendo contra la democracia. La democracia significa, sobre todo, elegir las cosas que tú quieres, pero por mayoría. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ¿qué más? Dice que la distribución depende de la voluntad humana, del derecho y de las costumbres. O sea, en pocas palabras, dice que todas las cosas que nosotros hacemos en la vida depende de nosotros mismos. Depende de nosotros, cómo lo distribuyamos, cómo nosotros realicemos las actividades que vamos a realizar. Por eso dice que todas esas cosas es una obra específicamente humana. Miren lo que nos dice Stuart Mill. Stuart Mill es uno de los grandes defensores de la libertad civil. ¿Qué quiere decir de la libertad civil? Él habla de la libertad de pensamiento, libertad del gusto y libertad de asociación. ¿Qué quiere decir? Libertad de pensamiento dice que tú puedes expresarte. Él hablaba que las personas podían expresarse libremente. No tenían que tener ningún tipo de coacción ni represión, sino que podían expresarse. La libertad del gusto, elegir sus propias cosas, lo que te agrada, lo que te causa placer, lo que te dice. Y él en su obra sobre la libertad, Stuart Mill nos habla de todas estas, y no solamente hablamos de esta libertad, hablamos de más libertades, ¿no? Y nos habla también de la libertad de asociación.
Que esta libertad de asociación, chicos, es la libertad específicamente de reunirse con las personas que tú desees. Ah, profesor, ¿cómo que con las personas que tú desees? Con las personas que tú desees, pero también tienes que ser ecuánime, pues. ¿A qué me refiero? Que tú tienes que reunirte con gente de bien. Si te das cuenta que esas personas te están llevando por el mal camino o te están incitando a hacer cosas negativas, tú también tienes que reflexionar, tú tienes que pensar, tú tienes que analizar. Alguno dirá, profesor, sí, tienes que analizar. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que tienes que reflexionar todos los actos de tu vida. El ser libre no significa que tú hagas lo que quieras. El ser libre significa que tú hagas las cosas correctamente y que te lleven a un buen camino. Y con responsabilidad, profesor. Y con Para también asumir las cosas que claro, vienen, porque a veces cosas malas y también buenas. ajá, excelente. ¿Por qué? Porque tienes que ser responsable de lo que haces, de lo que dices. Y cuando tú entiendas que, mira, hay una triada también que se maneja. Se habla de responsabilidad, se habla de libertad y se habla de conciencia. Mira, cuando tú vayas en el camino de tu vida, maneja esta triada. Responsabilidad, conciencia y libertad. Si tú manejas, tú eres libre para decir lo que quieras, pero a la vez eres responsable de lo que dices y a la vez eres consciente de lo que dices. Porque tú no vas a decir algo que no sientes, que no eres consciente, pues. Por eso tiene que haber esa triada y ahí vas a manejar. ¿Y esa triada dónde te lleva? A ser una persona moral. Esa es la triada de la moralidad. Libertad, responsabilidad y conciencia. Libertad, responsabilidad y conciencia. Muy bien. Listo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y nos vamos también a lo que nos dice Stuart Mill. Mira, Stuart Mill nos habla de una sociedad, ¿no?, que se basa en la propiedad privada, la cual debe alterarse en beneficio del trabajador. ¿Qué quiere decir Stuart Mill? Stuart Mill nos dice, sí, él acepta, la sociedad se basa en propiedad privada, en un dueño que tiene sus cosas, todo. Pero también esto se debe manejar en beneficio del trabajador, porque el trabajador también tiene situaciones de vida, para que el trabajador pueda elegir sus propias cosas. Y acá ya se maneja dos sistemas de vida, sistema de producción y sistema de distribución. ¿Qué quiere decir? Con esto vas a ver la cantidad de cosas que puede producir el hombre y asimismo cómo puede distribuir esa cantidad de cosas. Es como, por ejemplo, esta sociedad, una propiedad privada, tienes una empresa, la empresa tiene trabajadores, esos trabajadores van a tener un dinero, con ese dinero saben lo que han producido, saben cuánto producen y también cómo van a distribuir esa producción. Es decir, en pocas palabras, ¿qué te dice? Que tengas un orden adecuado, que manejes bien tu economía y que puedas distribuir bien tu economía. En pocas palabras, ¿qué te está diciendo? No gastes más de lo que ganas. O sea, o no quieras tener más de lo que puedes tener. Profe, pero acá te está hablando cuando tienes. Pero, profe, ¿puedes anhelar tener más? Claro, todo el mundo anhelamos tener más cosas. Ese es un hecho. Todo en el mundo anhelamos tener más cosas. Cada uno, mañana más tarde, y cada uno tiene su propia prioridad, pues. No todos tenemos la misma prioridad. Algunos dirán, es como, por ejemplo, yo tengo amigos que su prioridad es tener carro. Tengo amigos que tienen carro. Tienen su carro muy bacán, muy bonito, pero no tienen ni casa. Y a veces les falta hasta para la comida. Pero tienen su carro, bien bacán con su carro por todos lados. No siempre dice eso. Claro. El ejemplo que usted da también siempre me lo dice a mí. Ajá. Mira, y eso Como muestra. no somos y cuando nos van a ver, no tenemos ni para comer. Claro. Entonces, estos pensamientos que nos dan, que nosotros nos demos cuenta, es como, por ejemplo, mi familia y yo. Mi familia, yo no tengo carro, por ejemplo. Sí, un carrito para jalar tengo, ¿no? Pero, profe, ¿y no tiene carro por qué? Porque simplemente yo me dediqué a abocarme a otras cosas. Yo tengo casa, ¿no?
Entonces me dediqué acá. Ahora que ya tengo casa, ¿no? Ya prácticamente estamos viendo con mi esposa que capaz uno de estos años, de este año, el próximo año, ya sacamos un carro porque es de suma necesidad. Pero cada uno tiene que ir canalizando qué es lo prioritario en el momento. Ahorita nosotros terminamos de construir la otra casa para poner a alquilar una y después con el otro ya vamos a ver con el carro. O sea, primero hemos visto prioridades. Justo eso, maestro. ¿Ah? Ajá. Mi mamá también me lo dice así, maestra, que primero hay que priorizar algunas cosas y hacerlas hacerlo eso primero y luego yo comenzar con otra, pero después de terminar eso, ¿no? Claro, por eso es solamente como consejo, porque yo le digo, yo tengo amigos que tienen carro, muy bien con su carro y a ver, no tienen nada, no tienen como viven, ya son casados, viven alquilados, ya tienen que pagar y los meses pasan volando, entonces se les hace más difícil. Pero yo como les digo a mis amigos, y a veces lo toman a mal, porque cuando uno es adulto la gente lo toma mal. Yo le digo, ¿cómo vas a tener un carro último modelo? Chicos, el carro también es costoso porque su mantenimiento cuesta, tienes que mantenerlo todos los meses. Entonces, el tener carro es que tienes que tener economía para tener el mantenimiento, porque si no tu carro se te va a maltratar al toque. Esa es una idea. Y otra de las cosas que nos defiende Stuart Mill es la condición de la mujer. Stuart Mill es uno de los personajes que comienza también, así como Bentham, comienza también a que la mujer tiene participación muy fuerte en las cosas de la vida y es esencial para la vida. Mira, eso es lo que nos dice Stuart Mill, como estamos viendo ahorita, ¿no? Nosotros estamos viendo y ahorita la mujer ha revolucionado mucho, ¿no? Y nos está dejando un poquito de lado a los varones también. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en las universidades también las que más ingresan estadísticamente son las mujeres. Estadísticamente, y estos últimos 4 o 5 años son las mujeres, son los que más ingresan a las universidades. Antes se veía puro varones nada más. Pero también hay algo que tenemos que tener en cuenta, y eso es algo que se ve muy mal también, y eso las chicas pónganse a pensar. Pero los que terminan son más varones, chicas. Los que terminan son más, los que encuentran más puestos de trabajo son varones. ¿Por qué? Si ingresan más mujeres a las universidades, algo está pasando ahí en el camino. Muchas diferencias, eso que nos ayuda a reflexionar también. Vámonos al otro término que es el historicismo. El historicismo, ya hablamos de que se preocupan del desarrollo de las ciencias sociales y específicamente de la sociedad, o sea, el hombre historia, en pocas palabras. Acá tenemos prácticamente a este representante Wilhelm Dilthey, que hace sus obras Esencia de la Filosofía, Introducción a las Ciencias del Espíritu, que nos habla acerca del desarrollo de la historia, ¿no? Y este Wilhelm Dilthey, chicos, él nos dice, ¿no?, que es el principal defensor de la historia como ciencia del espíritu. En pocas palabras, él nos está diciendo que la sociedad se va desarrollando poco a poco, ¿no? Que la sociedad se va desarrollando poco a poco y que la historia no debe dedicarse solamente a comprenderla, ¿no? Sino más bien debe interpretarla. O sea, debe también interpretar. O sea, nosotros no debemos conocer la historia por conocer. Por ejemplo, el curso de historia es fenomenal. Yo te digo, yo también que enseño historia, el curso de historia es fenomenal. Y cuando nosotros hablamos de historia es como un cuento, ¿no? Pero ese cuento, ¿para qué te tiene que servir? Para servirte para que tú analices qué es lo que puedes hacer en tu futuro. Ah, no, conocemos la historia para esto. No, te tiene que servir para conocer tu futuro, o de dónde procede tu pasado. ¿Por qué, por ejemplo, en Perú estamos en una deuda externa, aunque ya hemos equilibrado? ¿Qué es lo que pasó con nosotros? Eso es la historia que nos ayuda a conocer. Además, Wilhelm Dilthey nos habla de 2 tipos de ciencia, o de conocimiento, que él habla mucho del conocimiento que es defendido por la ciencia. Nos habla de la ciencia de la naturaleza y la ciencia del espíritu. La ciencia de la naturaleza es explicada por nuestros fenómenos externos que tiene el hombre. O sea, la ciencia de la naturaleza, todos los fenómenos que tenemos en el mundo exterior, y son obtenidos hacia nosotros gracias a nuestros sentidos. Eso nos brinda la ciencia de la naturaleza. Todo lo externo que puede llegar a nuestro sentido. En cambio, la ciencia del espíritu ya está relacionado entre nosotros los individuos. ¿Qué quiere decir?
cómo yo, como individuo, voy a tomar esta ciencia de la naturaleza, cómo yo voy a analizar esta ciencia de la naturaleza. Acá en la ciencia del espíritu es más importante la forma como yo, como ser humano, voy a analizar, voy a reflexionar, voy a utilizar, voy a hacer uso de mi historia, de los fenómenos de la naturaleza que tengo, para beneficiarme como persona, como ser humano. A eso es lo que llamaba la ciencia del espíritu Wilhelm Dilthey, que para él es lo más importante, cómo tú utilizas tu naturaleza, en pocas palabras. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Ok? Otro historicista del siglo XX que sale, que no quiero dejar de mencionar, y lo voy a mencionar, es a quién, a José Ortega y Gasset, el español, ¿no? El español, ¿no? Él habla de propuestas sociales que son utilizadas mucho en América Latina. Y él habla acerca de qué, de una frase que dice, pienso porque existo, ¿no? Él no dice como Descartes, pienso, luego existo. No, él dice, pienso porque existo. Entonces dice que el pensamiento que él tiene en buscar el desarrollo social en el ser humano es porque es parte importante de la vida. Y si es parte importante de la vida es porque existe y porque su existencia vale. Es como nosotros. Cada uno tenemos nuestra propia existencia. Y tú analízate por qué vale tu existencia. Profe, y si me doy cuenta que mi existencia no vale, ¿me deprimo, profesor? No es que te deprimas, es que te encuentres. El ideal es que te encuentres. Ahora ustedes están en un proceso de análisis. Les queda pocos meses para acabar el año. Es el ideal que te encuentres a ti misma. ¿Para qué? Para saber tomar la mejor decisión. Y ese es el ideal que nos dice Ortega y Gasset. Este es otro historicista del siglo XX, el español. Muy bien, y hasta ahí prácticamente estamos acabando lo que... ¿Puedes volver una hojita, profesor? Justo donde estaba el representante español, profesor. ¿Acá? Sí, él. ¿Puede hacerlo grande, profesor, para poder? Sí, sí. Tomar lo que pueda. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Gracias, maestro. Yo lo tengo. Listo, chicos. Ahora vámonos al libro, al toque, que ya se nos pasó el tiempo. ¿Ves? Parece que lo voy a acabar antes y el tema no se acaba, chicos. Es largo. Claro, los que saben siempre me demoraba hasta el último minuto. ¿Se acuerdan cuando les explicaba? Ya. Esto va unido, va unido. ¿Qué es lo que van a hacer ahora, chicos, ustedes? Ya, esto va unido acá, que lo podemos hacer la próxima clase porque nos falta crítico de la modernidad. ¿Ya? Lo vamos viendo. Me van a hacer la tarea de acá. Me van haciendo la tarea de acá. Ya, la tarea número 5. ¿Cuál tarea, profe? Esta, la tarea número 5. La que está en pantalla, ¿lo ven? Sí, maestro. Ya. Sí. La tarea número 5. Lo vamos a dejar todavía esto porque la otra semana, chicos, la otra semana yo hago críticos de la modernidad, donde hablo de Marx y hablo de Engels, o sea, hablo del socialismo. Y con el socialismo acabamos. Acá vayan resolviendo esto, vayan resolviendo con lápiz. Cosa que la otra semana ya lo avanzamos todo completo. Ya, chicos, porque el tiempo ya nos ganó, son 11:30 para que vayan a descansar. ¿Ya? Ok, profesor. Ya, chicos, entonces nos estamos viendo hasta la próxima semana. Nos estamos viendo hasta la próxima semana y por favor, ya estamos en la última etapa. Otra consulta.